buenas noches, muy buenas tardes para quienes aún es de tarde y buenas noches para nuestros amigos de Argentina. Es, les damos la bienvenida a nuestro noveno Café Social y el primero de este año. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Estamos empezando este ciclo eh, conversando sobre la implementación de estándares de género en proyectos de inversión. Eh, y tenemos a dos invitadas, a Victoria Basalo desde Argentina. Ella es abogada y magíster en políticas públicas de la Universidad College London. Se ha dedicado por más de 10 años a litigios internacionales relacionados con la industria extractiva y abordar sus impactos sociales y ambientales en Latinoamérica con un enfoque participativo y con perspectiva de género. Además, tenemos a Silvia Matos desde Perú. Ella es gerente de Social Capital Group, es socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en sociología por Claxo de México. Es investigadora experta en temas de género, diagnósticos sociales y ha liderado estudios cuantitativos y cualitativos en la violencia doméstica y de género en el Perú. Además, como moderadora nos acompaña Diana León desde Colombia. Ella también es gerente de Social Capital Group, es economista y especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Es experta en la evaluación y aplicación de políticas de salvaguardia del Banco Mundial, el BID y el IFC para proyectos de inversión pública y privada en Latinoamérica. Como les hemos contado, será un diálogo entre nuestra moderadora y nuestras expertas. Estamos transmitiendo también en simultáneo desde Facebook y estaremos recibiendo sus preguntas. Esperamos que nos alcance el tiempo para contestar algunas. Pueden hacérnoslas llegar desde el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla o en Facebook desde la sección de comentarios. Como ya les dije, estamos muy contentos de tenerlos aquí y esperamos que disfruten este café social. Adelante, Diana. Gracias, Melanie. Bueno, vamos a tener una interesante conversación con nuestras expertas invitadas, quienes con su amplia experiencia y conocimiento nos van a presentar una visión sobre la implementación de estándares de género en proyectos de inversión. Voy a compartir un momento con ustedes esto para ayudarnos un poco en la explicación. Bueno, la incorporación del enfoque de género en los proyectos de desarrollo reconoce que el equilibrio de género mediante la distribución equitativa de los beneficios y a través de la fuerza laboral genera mejores estrategias para la mitigación de los riesgos e impactos, pero también hay una mayor eficiencia, productividad y mejores relaciones con la comunidad. Cada día se avanza aún más en la comprensión del enfoque de género o perspectiva de género. En Latinoamérica, por ejemplo, se está reflejando en propuestas concretas de política pública en varios gobiernos. Las instituciones financieras internacionales pues han evolucionado y avanzado también en este proceso. Como podemos ver en este slide, inicialmente, hacia la década de los 80, lo que se buscaba era acercar a la mujer al desarrollo. Entonces, el Banco Mundial, el Grupo Banco Mundial, que incluye Banco Mundial e IFC, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, promovían algunas políticas o documentos o directivas que buscaban lograr ese propósito de acercar a la mujer al desarrollo. Posteriormente, entre la década del 90 y 2000, pues ya encontramos en los años 90 y 2000, encontramos que hay algún enfoque más integral entre género y desarrollo, así como el Banco Mundial, el Banco Asiático, el Banco Africano y el BID generan instrumentos de política o documentos o planes que acercan más este nuevo enfoque hacia los proyectos. Y a partir del año 2010, entonces se tiene un doble enfoque.
que no solamente integra a la mujer en el desarrollo, sino que amplía el concepto de lo que tiene que ver con género y propone una serie de políticas o medidas que impliquen algún tipo de acciones proactivas y preventivas con respecto a los aspectos de género. En esta década importante que tenemos desde 2010, pues hay políticas operativas bastante importantes. La estrategia de género, igualdad, reducción de la pobreza y crecimiento incluyente del Banco Mundial, que incluye a IFC, promueve la transversalización del enfoque de género, y esto quiere decir que es el proceso de evaluar adecuadamente las implicaciones que tiene para los diferentes géneros cualquier acción que se planifica y que se puedan de alguna manera interpretar y sus preocupaciones o sus perspectivas también, y de esa manera se integren eficientemente dentro del desarrollo de proyectos. Y un avance bastante importante tiene que ver, en el año 2020 pues ya tenemos una norma de desempeño que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo, exclusiva y enfocada en la igualdad de género. Entonces, estos son, digamos, una trazabilidad importante en lo que significa la evolución en el desarrollo. ¿Qué buscan todas las políticas y todas las herramientas que tenemos hoy en día? Buscan que el enfoque de género permita el beneficio equitativo, ¿sí? Y que no se siga perpetuando la desigualdad, enfocándonos específicamente en América Latina y el Caribe. Y toda esta evolución nos trae a este diálogo en la noche, tarde de hoy para algunos, y nos lleva, digamos, a la primera pregunta que le vamos a hacer a Silvia, y es cómo en las etapas iniciales de la preparación de los proyectos se incorpora el enfoque de género. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes con todos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo el panel con mis distinguidas colegas y bueno, un gusto poder dirigirme a un público interesado en estos temas de género. Muchas gracias por la pregunta. Bien, creo que un factor muy importante es aplicar desde el inicio la perspectiva de género en la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Ustedes saben que los grandes proyectos de inversión requieren del permiso de las autoridades estatales, y para ello es que elaboramos estos estudios de impacto, tanto ambiental como social. Nosotros somos especialistas sociales, y esos estudios en sus tres grandes componentes, que son la línea de base, el análisis de impactos y el plan de medidas de manejo de impactos sociales y ambientales, contienen en sí mismas un gran poder de acercamiento a esta problemática de la perspectiva de género. El primer paso es la elaboración de la línea de base, y esta es una gran oportunidad para poder, desde una perspectiva de género, hacer visibles las inequidades, ¿no? Yo creo que hay que partir de la existencia de la inequidad y de la existencia de los problemas asociados a esta inequidad de género. Este es un conocimiento ya, digamos, compartido en diferentes plataformas, y creo que deberíamos asumir esto para enfocar estos estudios de línea de base. Es importante conocer tanto la situación social y económica, ¿no?, de las poblaciones, y en especial de la población femenina, y al mismo tiempo conocer los principales problemas asociados a la inequidad. Y me voy a explicar. En primer lugar, hay que, a través de la línea de base, visibilizar la inequidad en las poblaciones del área de influencia, para que a través de los grandes proyectos de inversión económica podamos influir y contribuir a cerrar esta brecha, ¿no? Tratando de incorporar a las mujeres en el goce de los beneficios que estos proyectos podrían generar para sus poblaciones. ¿Cómo podemos visibilizar estas inequidades de género? Es muy importante tomar la información social, económica, cultural, etcétera, contemplando la posibilidad de que podamos hacer una distinción entre cuál es la situación para los hombres y cuál es la situación para las mujeres. Hay variables económicas que son fundamentales y que son las que nosotros usamos para el levantamiento de información de líneas de base. Por ejemplo,
Población económicamente activa es un indicador muy importante. Esto nos permite saber cuál es el porcentaje de mujeres que están en la PEA. Aquí tenemos una primera inequidad, ¿no es cierto? Como seguramente muchos de ustedes saben, las mujeres participan menos de la población económicamente activa que los hombres. En algunos países es un porcentaje muy alto, en otros países en las últimas décadas este porcentaje se ha ido reduciendo y hay mayor participación de las mujeres en la población económicamente activa. ¿Por qué no podemos participar? Normalmente en ciertos grupos etarios por el tema del cuidado de los hijos, ¿no? Y la atención del hogar. Al tener una carga doméstica mucho más grande que la de los varones, esto nos impide acceder al mercado laboral, ¿no? Entonces aquí visibilizamos una primera inequidad que es fundamental, es muy importante. También cuando analizamos el nivel de ocupación de la PEA, ¿no? Vamos a observar que el porcentaje de mujeres que están desocupadas, aún cuando están participando de la población económicamente activa, suele ser mayor que el porcentaje de los hombres en la misma situación. El porcentaje de la PEA que está subempleada, es decir, que está trabajando, pero sus condiciones de trabajo son subestándar, ¿no? Ya sea porque trabajan mucho tiempo, o ya sea porque reciben muy pocos ingresos. Entonces, esto también, al comparar los datos entre hombres y mujeres, saltan las inequidades, ¿no? Resultan evidentes. Otro indicador que es muy interesante para analizar esta inequidad es la categoría ocupacional de la PEA. Por categoría ocupacional nos referimos a la estratificación de las ocupaciones según seas patrón, empleado, patrono o empleador, empleado, trabajador independiente, obrero, trabajador agrícola, trabajador familiar no remunerado, etc. Lo que vamos a observar cuando hacemos una división o un cruce por género, lo que vamos a observar es que las mujeres normalmente están en actividades independientes, ¿no? Y hay muy pocas mujeres empleadas, empleadoras o patronas, ¿no? Mientras que los hombres se concentran en actividades que son dependientes. Al analizar también el tipo de ocupación de las mujeres, vamos a ver que su nicho son actividades como el comercio, normalmente informal, y las actividades de servicios, mientras que los hombres están en otras actividades que están vinculadas a la gran industria, ¿no? Y a la explotación de recursos primarios. Y obviamente, como resultado de todo lo anterior, si hacemos un cruce por género de los ingresos, vamos a ver que las mujeres normalmente reciben un menor ingreso promedio que el segmento de varones. Otra variable económica que es fundamental para visibilizar estas inequidades es el tema de la propiedad, ¿no? Hay que preguntar por la propiedad de los medios de producción en primer lugar, de la tierra, de los animales, de la infraestructura, del equipo que permita poder hacer la explotación económica de los recursos. Asimismo, la propiedad, un tipo de propiedad importante es la propiedad de la vivienda. Si sumamos todos estos indicadores y analizamos finalmente el nivel de pobreza, vamos a observar también que aquellas familias que están encabezadas por mujeres únicamente, ¿no? Por familias monoparentales, es decir, que tienen un solo jefe de hogar, normalmente son familias más pobres, tienen más necesidades básicas insatisfechas y tienen menos nivel de ingreso que los hogares conducidos por un varón o por ambos padres, obviamente porque hay dos ingresos. Hay toda una serie de indicadores que son fundamentales también que tienen que ver con el tema educativo, ¿no? Mientras las mujeres tienen digamos en promedio, tienen una cantidad de años menor de estudios que los varones en algunas zonas, especialmente en las zonas rurales. Si dividimos el analfabetismo también por género, vamos a ver que hay más mujeres analfabetas que hombres analfabetos. Si hacemos un análisis de los indicadores de calidad educativa, también vamos a ver diferencias importantes. El porcentaje de matrícula, el porcentaje de retiro escolar, el porcentaje de atraso escolar, el porcentaje de aprobación escolar, son indicadores que nos van a dar cuenta de que más allá de que la educación es universal y ahora la gran mayoría de niños cursan primaria y cursan secundaria, estos indicadores de calidad educativa nos van a permitir observar que, por ejemplo, ¿no? Si bien hay un alto porcentaje de mujeres y de niños y de hombres matriculados, el porcentaje de quienes se retiran podría ser más frecuente en el caso de las mujeres. Otras variables que tienen que ver con la realidad demográfica son importantes, ¿no? El estado civil de las mujeres, el número de hijos, la presencia de miembros discapacitados en el hogar, la tenencia de seguro social, son variables que nos van a permitir
identificar algunas situaciones de precariedad o de vulnerabilidad de las mujeres y de las familias asociadas a ellos. En general, bueno, estos son algunos de los indicadores que normalmente nosotros tomamos en las líneas de base y que nos permiten o nos han permitido a través de los estudios que hemos llevado a cabo visibilizar las iniquidades, identificarlas y poder hacer una caracterización de la población femenina como algo diferente de la población masculina. Y esto nos prepara el terreno para las siguientes etapas, que son el análisis de impactos y la elaboración de los planes de manejo que nos van a permitir o nos dan la posibilidad, la interesante posibilidad de incidir en la realidad para tratar de contribuir en algo a cerrar algo las brechas de género. Bueno, eso es lo que puedo decirles por ahora. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias Silvia, muy interesante la identificación desde la línea de base y todos estos indicadores sociales, demográficos, económicos, culturales que has descrito, que pueden dar un reflejo de la realidad, que es bastante inequitativa, como ya lo sabemos desde entrar al proyecto. Bueno, teniendo esto en cuenta, Victoria, por favor, cuéntanos acerca de otro tipo de mecanismos en los que se refleja el enfoque de género en los proyectos. Perfecto. Bueno, hola a todos, es un gusto estar acá. Bueno, gracias Diana y Silvia por esa intervención en relación a las líneas de base que me da como un buen puntapié para hablar de lo que quiero conversar hoy, que son los mecanismos de queja internos y externos de las compañías, ¿no? Y cómo imprimirles una perspectiva de género. Lo primero que me gustaría aclarar es que, bueno, voy a hacer un esfuerzo por referirme a distintas identidades de género, pero puede ser que en algunos momentos me refiera a hombres y mujeres de manera binaria. Eso no busca invisibilizar otras identidades, sino que quizás busca facilitar un poco la explicación de los temas que busco cubrir, ¿no? Un poco sumando a lo que comentaban tanto Diana como Silvia, hay distintos estándares internacionales de distintas instituciones internacionales, como pueden ser la IFC, MIGA, el nuevo marco de la política ambiental y social del BID, o los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que exhortan al sector privado a contemplar una serie de cosas que caen dentro de la esfera de los temas de género, ¿no? Y algunos de estos temas pueden ser, como mencionaba Silvia, los impactos diferenciados que los proyectos pueden tener sobre hombres y mujeres, garantizar la participación efectiva de mujeres y otras identidades de género en los procesos de toma de decisiones y en los mecanismos de queja, estar preparados para abordar temas de violencia de género. De hecho, el nuevo marco del BID hace específica referencia a identificar riesgos relacionados a la exclusión por motivos de género y a la violencia de género, incluyendo explotación sexual, trata de personas, propagación de enfermedades de transmisión sexual y otras problemáticas. Nos exhortan también al sector privado a no agravar la situación de mujeres en situación de reasentamiento y también a concientizar a las fuerzas de seguridad que en general trabajan con el sector privado para considerar el impacto de sus actividades en las distintas identidades de género relacionadas al proyecto. Ahora bien, teniendo en mente estos estándares, me gustaría hablar un poco sobre cómo imprimirle una perspectiva de género a los mecanismos internos y externos de recepción de quejas, o en inglés los Company-Led Grievance Mechanisms, y bueno, e ir recorriendo un poco estos estándares y algunas recomendaciones. Un mecanismo de recepción de quejas puede ser interno y busca de esa forma capturar distintas quejas y reclamos de trabajadores y trabajadoras, de contratistas, de sindicatos, o puede ser externo y buscar de esa forma capturar reclamos y preocupaciones de las comunidades impactadas por un respectivo proyecto del sector privado, ¿no? Ahora bien, ¿cómo imprimirle una perspectiva de género? Hay un primer dato que es fundamental y que para mí está muy relacionado con lo que Silvia ya cubrió, ¿no? Que es que cualquier mecanismo de queja o de consulta, para ese caso, debe contemplar datos desglosados por género sobre los efectos adversos que el proyecto tiene o puede llegar a tener sobre las distintas identidades de género, idealmente con el apoyo de expertos en temas de género y en consulta con organizaciones de la sociedad civil si éstas existieran en el campo y estuviesen actuando, ¿no? Trabajar con datos desglosados por género nos va a permitir, como decía Silvia tal cual, visibilizar y abordar desequilibrios de poder
y desigualdades que existen dentro de los grupos o los colectivos con los que pensamos trabajar y cuyas quejas pensamos abordar, ¿no? Tanto trabajadores, sindicatos, contratistas, como comunidades. Porque, digamos, lo relevante de esto es que asumir a estos grupos como homogéneos es un error y va a derivar necesariamente en silenciar algunas voces y en que los mecanismos de recepción de quejas sean ineficientes, ¿no? Cuando hablo de datos desglosados por género, me refiero a los datos que aparecen, como Silvia mencionaba, en las líneas de base o en otros tipos de informe, como pueden ser los informes de impacto ambiental, social o derechos humanos, en los casos en los que estos existan, contemplando no solo la identidad de género, sino también prácticas culturales, trabajo doméstico, salud sexual y reproductiva y otros parámetros adicionales relevantes para cada identidad, como pueden ser su edad, su etnia, su clase, su casta, su religión, su orientación sexual, su idioma, su nivel de alfabetización, su acceso a recursos económicos, su lugar de residencia, su discapacidad, y otras situaciones como por ejemplo si son migrantes, si son refugiados, si son indígenas. Esto para mí constituye nuestro punto de partida sobre el cual vamos a poder diseñar, implementar y monitorear la eficacia de cualquier mecanismo de recepción de quejas, ¿no? Cuando me refiero a impactos desagregados por género, me refiero a que, por ejemplo, los hombres y las mujeres pueden considerar una misma circunstancia con impactos diferentes, ¿no? Frente a una problemática, por ejemplo, de deforestación, como impacto negativo del sector privado, los hombres pueden estar preocupados por el acceso a la caza, a la pesca o a la leña, y las mujeres pueden tener problemáticas más alrededor de tener acceso a las plantas medicinales, por ejemplo. Y lo mismo puede ocurrir a la hora de pensar en reclamos laborales. Es frecuente que las mujeres principalmente presenten reclamos en temáticas relacionadas a discriminación o acoso laboral, y que los hombres presenten menos reclamos y por motivos distintos, ¿no? Como puede ser algún conflicto de interés o alguna irregularidad en temas de contratación. Una comprensión acabada y discriminada por género de las preocupaciones alrededor de los impactos de la empresa y de las dinámicas y políticas internas de la empresa van a contribuir a que los mecanismos de queja estén mejor diseñados, aborden mejor los reclamos y mitiguen el impacto de sus actividades de forma más acertada. Y por supuesto también estos datos van a contribuir a que informemos mejor el marco de las políticas internas de la empresa, ¿no? Por políticas internas me refiero a un código de conducta, un código de ética, política de relacionamiento con comunidades o políticas de derechos humanos. En segundo lugar, para imprimirle perspectiva de género a mecanismos de recepción de quejas, es importante que estos mecanismos sean diseñados e implementados en conjunto con el colectivo de personas cuyos reclamos pensamos abordar, ¿no? Esto implica trabajar en conjunto con trabajadores, trabajadoras y contratistas en el caso de un mecanismo interno, y con comunidades impactadas por las operaciones en caso de un mecanismo externo. Esto implica que todo el proceso de diseño, implementación y revisión de la eficacia de estos mecanismos, tanto de recepción de quejas como de consulta, deben incluir ineludiblemente la participación de representantes mujeres y de otras identidades de género, si las hubiera, y en este proceso también destacar la importancia de identificar barreras para el acceso y la participación de algunas identidades de género en estos mecanismos de reclamo y en las acciones de remediación, ¿no? Cuando hablo de identificar barreras, me refiero a barreras culturales, a barreras legales, a normas o valores patriarcales que pueden restringir la participación y el acceso de mujeres o de otras identidades. Además, es importante identificar si alguna identidad de género se encuentra impactada por una situación adicional de vulnerabilidad, ¿no? Como puede ser, como hablábamos antes, por su etnia, por su origen indígena, por su situación de migrante o por su situación de refugiado. Otro tipo de barreras que pueden impedir a un determinado grupo que presente un reclamo o acuda a una consulta pueden tener que ver con el estigma social, el miedo a perder un trabajo suyo o de un familiar, a revivir situaciones traumáticas, a labores de cuidado que nos impiden la participación, o a normas jerárquicas dentro de las comunidades que silencian algunas voces y le dan protagonismo a otras, ¿no?
Y algo similar ocurre si pensamos en el ámbito interno de una compañía y en los mecanismos internos de recepción de quejas. Podría pensarse en el miedo a perder un trabajo, quedar mal con un superior, tensiones con el sindicato, filtración de la información compartida, incertidumbre respecto a cuáles van a ser las medidas que se tomen en relación al reclamo, entre otras. Estas barreras es importante que sean identificadas y contempladas a la hora de diseñar e implementar mecanismos de recepción de quejas. En tercer lugar, es necesario identificar si existen tensiones de género. Por ahí no es un término muy feliz porque siempre existen tensiones de género, pero esto es particularmente relevante cuando hablamos de industrias altamente masculinizadas, como suelen ser las de los grandes proyectos de desarrollo que reciben financiamiento internacional, ¿no? La industria petrolera, la industria minera, gasífera, de energía, agroindustria. Alrededor de las industrias con masculinidad hegemónica hay índices elevados de violencia de género en sus más variadas formas: trata de personas, enfermedades de transmisión sexual, discriminación, trabajo sexual o prostitución y consumos peligrosos, ¿no? Estas son problemáticas que necesariamente las empresas con masculinidad hegemónica deben considerar y estar preparadas para abordar en sus mecanismos de queja. Esto puede hacerse teniendo una política interna para lidiar con situaciones de violencia de género, brindando protocolos de confidencialidad para las personas que accedan al mecanismo, brindando privacidad sobre el manejo de los datos, asegurando que no existan represalias contra las personas que presenten una queja, buscar el consentimiento informado y continuo de las personas que presentan quejas en los distintos estadios del proceso, consultando activamente con mujeres y otras identidades sobre estas problemáticas, invitándolas especialmente a estas personas, a quienes no forman parte de esta hegemonía, a participar del mecanismo y de los comités de tratamiento e investigación de las quejas, y proporcionando variadas formas de acceso y mucha publicidad al mecanismo, ¿no? Es importante también resaltar que en particular estos indicadores de violencia de género a los que me refería antes se disparan cuando en industrias masculinizadas en zonas de conflicto, ¿no? Y en cuarto lugar, como para ir terminando y no hablar mucho tiempo más, los estándares internacionales de estas distintas instituciones a las que me refería también exigen o demandan del sector privado la documentación y el monitoreo de todas las quejas y el seguimiento de las correspondientes acciones correctivas, ¿no? Este seguimiento y monitoreo también debe realizarse desagregándolo por género, de manera tal que nos permita identificar áreas problemáticas, idealmente también personas problemáticas si las hubiese, necesidad de capacitación y generar un aprendizaje continuo con perspectiva de género para optimizar puertas adentro las prácticas, las políticas y las dinámicas de la empresa. Bueno, creo que por ahora lo dejo ahí. Muchas gracias, Victoria. Es muy importante todo lo que nos has aportado, porque definitivamente todas estas prácticas o lecciones que se aprenden día a día con la implementación, pues hacen que los proyectos tengan un estándar, un nivel, y todas estas prácticas de alguna manera tratan de reproducirse en lo local, ¿no? Cuando ya no tenemos, digamos, financiamiento o este tipo de contribuciones. La siguiente pregunta tiene un poco que ver con este tema y es para Silvia sobre cómo contribuye esta implementación del enfoque de género en los proyectos, en las distintas etapas en los que has participado, donde se implementa, en la promoción de cambios sociales o culturales. Sí, gracias, Diana. Y yo estoy convencida de que los proyectos, los grandes proyectos de inversión económica son enormes oportunidades para contribuir de alguna manera a un cambio social. Y es por eso que estamos involucrados en esta tarea, ¿no? Si no fuera así, por lo menos personalmente yo no estaría. ¿Por qué lo digo? Yo creo que esto ocurre a dos niveles. Tanto la realización misma, la implementación misma de un proyecto genera cambios, una serie de cambios, a veces desafía la situación presente, ¿no? Y provoca una serie de cambios que pueden ser cambios muy positivos. Y por otro lado, a través de las medidas específicas que se elaboran a través de uno de los instrumentos de gestión que tienen los proyectos, que son los planes de manejo social,
también puede generar una serie de cambios. Y para ambos niveles es muy importante estar preparado, ¿no? Y conocer un poquito cómo es la dinámica social. Para explicar un poco esto, quisiera poner un ejemplo, ¿no? De un proyecto que nos tocó trabajar, en el que durante la elaboración de la línea de base, pues hicimos todo este esfuerzo por visibilizar las inequidades y poder conocer cuál era la situación del contexto en el cual el proyecto iba a desarrollarse. Una de las cosas que observamos fue que en este proyecto, en el lugar, en el distrito donde se iba a desarrollar, la capital de distrito, que siempre había tenido una tradición minera, las mujeres no trabajaban vinculadas al sector minero. El único empleo que conseguían vinculados al sector minero era el lavar ropa, ¿no? Los mamelucos de los obreros mineros, ¿no? Que salían de trabajar. Y ese era el único ingreso que tenían. Un proyecto que estaba preparando pues, su estudio de impacto, decide, para ganar legitimidad en el lugar donde iba a desarrollarse, decide ofrecer empleo a las mujeres en una actividad que es, digamos, no directamente vinculada al proyecto, pero sí una actividad concomitante, como es la remediación, ¿no? Para poder implementar en la zona áreas verdes, decidió hacer este proyecto de remediación, y para este trabajo contrata a mujeres, ¿no? Es muy interesante porque las mujeres pudieron ser contratadas en esta parte de la actividad, porque no necesitas una preparación previa para esto, ¿no? Es un trabajo no calificado. Y si bien es cierto que las industrias manufactureras que explotan recursos naturales son bastante masculinizadas, digamos, tampoco es totalmente culpa de estas industrias, ¿no? Sino que es parte del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Hace un momento mencionaba el tema del nivel educativo. Por ejemplo, en muchos países, y en el Perú especialmente, la educación está bastante segmentada, ¿no? Hay carreras que son femeninas, ¿no? Y hay carreras que son masculinas. Y no solamente las carreras profesionales, sino también los oficios y las carreras técnicas, ¿no? Entonces, cuando un gran proyecto va a operar, normalmente contrata pues albañiles, gafiteros, carpinteros, electricistas, etcétera, y normalmente no hay muchas mujeres en esos oficios, ¿no? Y por eso termina siendo una industria de muchos varones, ¿no? Entonces, saber esto anticipadamente nos ha permitido en algunos proyectos proponer, ¿no? Algunas medidas que incidan sobre las carreras técnicas de mujeres, ¿no? Preparar a las mujeres para que asuman carreras técnicas antes de que el proyecto entre en operación, ¿no? Como ustedes saben, pues estos proyectos son proyectos que llegan a quedarse en los lugares 35 años, 40 años y a veces hasta mucho más. Entonces, permite ese cambio, ¿no? Entonces, en esta dinámica de conocer las zonas para poder plantear cambios, ¿no? Nos topamos con ese proyecto que estaba yo refiriendo, con la situación de mujeres empleadas en actividades de remediación. La gran sorpresa que nos llevamos es que esto fue muy mal visto por los varones del lugar, ¿no? Los varones estaban muy enojados con la gente del proyecto porque sentían que las mujeres habían cambiado mucho y mal a raíz de esto, ¿no? En primer lugar, se quejaron de que las mujeres empezaban a usar pantalones, ¿no? Cosa que no era algo que estuviera bien visto por ellos, ¿no? Y las mujeres, pues efectivamente, para desarrollar el trabajo tenían esa indumentaria que les pedía un poco la empresa. Pero no solamente era esto, ¿no? Sino que empezaron a comentar que las mujeres tenían una actitud muy diferente, ¿no? Una actitud respondona, empezaban a pelearse, ¿no? Y entonces hubo quejas de parte de los varones hacia la empresa, ¿no? Criticando este tema, ¿no? Y no querían que las mujeres trabajen. Por su parte, las mujeres pues estaban realmente muy satisfechas y significó para muchas de ellas un cambio, no solamente a nivel de ingresos, ¿no? Sino también un cambio en el sentido del desarrollo personal, ¿no? Haber accedido a una empresa, conocer las reglas de trabajo, tener un horario de trabajo, tener compañeros, compartir sus experiencias con otras mujeres también en su misma condición, conocer esto del gran proyecto y entender, digamos, su nivel tecnológico y todas las implicancias que tenía en la economía local y regional, fue una cosa muy interesante para ellas, ¿no?
Y sin embargo nos chocamos con esto. O sea, un proyecto puede contribuir a un cambio social interesante, pero se choca con la característica social que es esta dominación masculina, ¿no? Que se ve desafiada por que las mujeres tienen una herramienta, digamos, de desarrollo personal que no tenían previamente. Nosotros anticipamos que esto iba a suceder. ¿Por qué? Como mencionó Melanie al inicio de la charla, hemos tenido la oportunidad de elaborar investigaciones cuantitativas sobre el tema de la violencia de género en el Perú, y estos estudios nos han permitido observar, hacer un análisis estadístico muy simple, ¿no? De con qué correlaciona la violencia física contra las mujeres. Y este ejercicio nos permitió identificar que las variables que más correlacionan son variables que aparentemente no deberían ser así, ¿no? Entonces, a mayor nivel educativo de las mujeres, a mayores ingresos, al tener empleo, las probabilidades de las mujeres de sufrir violencia se incrementaban. Esto era un resultado paradójico para nosotros, pero entendimos que esto sucedía porque las mujeres con esos recursos desafían el orden establecido, ¿no? Desafían la dominación masculina, y los hombres muchas veces, para devolver las cosas a su lugar original, hacen uso de la violencia física para poder subyugar o dominar nuevamente a las mujeres, ¿no? Entonces, sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Estos estudios nos permitieron anticipar esto, y entonces, en el proyecto del que les estoy hablando, en el plan de manejo social nosotros incluimos algunas medidas que estaban orientadas a proteger a las mujeres del incremento de violencia doméstica haciendo uso de los recursos institucionales, ¿no? En Perú existe el Programa Nacional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer y los Niños, y este programa tiene sedes regionales en diferentes partes del país, no en todos lados, pero sí en algunas regiones, y pedimos, ¿no? Incorporamos dentro del plan la posibilidad de que se abra una oficina de este programa en el distrito donde estábamos trabajando, y con ella, con el programa, no solamente digamos, las personas que estaban abordando este tema, sino algunas otras instituciones que trabajaban concomitantemente, como eran el Centro de Emergencia Mujer y la Comisaría de las Mujeres. Al mismo tiempo, incorporamos un programa de capacitación para que todos los trabajadores de la empresa recibieran cursos, una capacitación en enfoque de género, y también la población a través de las escuelas de padres, ¿no? Propusimos que esto se hiciera, y de hecho se viene haciendo anualmente en alianza con el programa de lucha contra la violencia en este distrito en particular del que estamos hablando. Entonces, en conclusión, digamos, sí, los grandes proyectos de inversión son una gran oportunidad para hacer incidencia a esos dos niveles, ¿no? En sí mismos generan una serie de cambios que es importante entender, ¿no? Valorar en su justo sentido, y por otro lado, también activamente podemos proponer cosas que contribuyan a cambiar un poco el orden de cosas y a tratar de cerrar la brecha de género que es muy grande en nuestro país, ¿no? En Perú, 3 de cada 10 mujeres sufren violencia física por parte de sus parejas, todavía, hoy, ¿no? Y es de lejos el principal problema de seguridad en nuestro país, ¿no? No es tanto la delincuencia, sino ese, ¿no? Las mujeres no pueden estar seguras ni siquiera al interior de su vivienda. Bueno, lo dejo ahí por ahora. Silvia, muchas gracias, y pues como lo mencionas, cada proyecto trae unas experiencias y unos aprendizajes para recoger y tratar de llevar hacia otras experiencias posteriores. Es importante mencionar que en desarrollo de este diálogo es probable que se esté dando respuesta a algunas de las preguntas de nuestros invitados. Entonces, algunas que ya tenemos dentro de la casilla de preguntas y respuestas, pues es probable que con las intervenciones estén siendo aclaradas. Victoria, bueno, los retos son gigantescos y pues como dice Silvia, no hay una inequidad que existe antes de que lleguen los proyectos, y que debemos hacer todo este desagregado que indicabas sobre impactos diferenciados entre hombres, mujeres y diversos géneros, ¿no?
La pregunta que tenemos para ti es, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades en la implementación del enfoque de género? Bueno, qué pregunta. Para mí, el mayor desafío y oportunidad está para el sector privado, ¿no? En comprometerse con el abordaje de la violencia de género en todas sus formas. Creo que en los últimos, voy a decir 2 o 3 años, hay mucha más concientización, trabajo y compromiso, especialmente por parte de las instituciones financieras internacionales, alrededor del abordaje y la comprensión de la violencia de género en todas sus formas, ¿no? Abuso, acoso, discriminación, trabajo sexual o prostitución, trata de personas y los factores de riesgo relacionados a esta violencia en el contexto de proyectos de desarrollo que reciben este financiamiento internacional, ¿no? De hecho, la IFC publicó hace relativamente poco, fue a mediados del año pasado, un paper para abordar la violencia de género en el sector privado, exhortando a los inversores y a las empresas privadas a identificar riesgos de violencia de género y prestar atención a las formas en que las operaciones de cada una de las compañías pueden exacerbar esos riesgos, ¿no? Y el motivo por el cual esto me parece tan relevante, no solo porque para mí, bueno, la violencia de género es lo más relevante que debemos abordar, sino porque hay estadísticas en relación a esto, ¿no? Y no solamente estamos hablando de las estadísticas generales, que por ejemplo pueden indicar que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia sexual en algún momento de su vida, o que entre el 40 y el 50% de las mujeres han experimentado acoso laboral, sino que en el contexto de proyectos de desarrollo hay factores de riesgo adicionales, ¿no? ¿Y cuáles son estos factores de riesgo adicionales? Para mí, sin duda, están primero los a nivel país, ¿no? Hay investigaciones, y de hecho creo que en este mismo paper de la IFC está resaltado, que es que los altos indicadores de inequidad de género correlacionan con lugares o países donde la legislación sobre abuso, acoso y violencia de género es débil o no existe, y este es el caso efectivamente de varios países latinoamericanos. Y además hay factores de riesgos relacionados a los proyectos específicos, ¿no? Que para mí actúan medio como de caldo de cultivo para violencia de género. Y esto para mí tiene que ver con la masculinidad hegemónica o con un flujo muy importante de trabajadores hombres que se da en el contexto de estos proyectos. Hay otras circunstancias que están identificadas como factores de riesgo, que pueden ser el transporte de bienes o de productos por largos trayectos durante la noche, el empleo de servicios de fuerzas de seguridad privadas, y el hecho de que en muchas de estas industrias o de estos proyectos el trabajo se da en zonas remotas y aisladas, ¿no? Donde tenemos lejos al Estado, y la forma más fácil de denunciar o de presentar algún tipo de reclamo es ir directamente a la empresa privada, ¿no? Y bueno, la pregunta quizás es, o sea, estoy pensando, bueno, cómo abordar específicamente los temas de violencia, ¿no? De violencia de género, y para investigar estos temas hay protocolos específicos, y se aconseja que la mayoría, que todas estas medidas de investigación estén guiadas por lo que se llama el Survivor Centered Approach, que es el abordaje centrado en el sobreviviente o víctima, que implica que descansan en el denunciante o en la denunciante todas las decisiones en relación a su reclamo, ¿no? Y acá vuelvo un poco sobre los mecanismos de recepción de quejas a los que me refería antes. ¿Y qué características tiene que tener un mecanismo para abordar temas de violencia de género, ¿no? Bueno, por un lado está la necesidad del fortalecimiento y la construcción de capacidades puertas adentro del sector privado, de la compañía, para que todo el personal, gerencia, directorio, contratistas, sindicatos y trabajadores comprendan de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, ¿no? En segundo lugar, está la necesidad de desarrollar políticas internas relacionadas con violencia de género, que identifiquen medidas preventivas
y sanciones específicas para determinados tipos de conducta, ¿no? Por otro lado está la necesidad de establecer mecanismos de investigación que protejan profundamente la identidad de los denunciantes y la confidencialidad de los datos, la necesidad de proporcionar apoyo legal, de salud y psicológico a las personas denunciantes, la importancia de tener alguien que lidere estos mecanismos o que lidere estas investigaciones, que tenga expertise en temas de violencia de género y en cómo llevar adelante investigaciones de estas temáticas, porque no es lo mismo que llevar adelante una investigación en relación a un conflicto de interés, por ejemplo, o un tema de transparencia de la compañía. Y otro elemento relevante es repensar un poco el rediseño de los espacios físicos de trabajo, ¿no? Identificando lugares que pueden favorecer a conductas relacionadas a violencia de género, ¿no? Como pueden ser donde están ubicados los lugares donde se cambian los trabajadores y trabajadoras, o los baños, ¿no? Como lugares donde en general está estudiado que favorecen la ocurrencia de situaciones de violencia de género. Para mí ahí está el desafío y la oportunidad del sector privado, sin duda. Muchas gracias, Victoria, por tu intervención. Bueno, tenemos una pregunta. Pues ustedes saben que el tiempo que tenemos para esta sesión es limitado. Quisiéramos poderlas responder todas en este mismo momento, pero es probable que algunas queden sin respuesta en esta sesión. Sin embargo, como tenemos el registro de las preguntas, algunos de los participantes que han hecho preguntas van a recibir la respuesta por correo electrónico. Esta pregunta es para Silvia. Considerando las correlaciones que mencionaste en tu anterior intervención, ¿cuán relevante es trabajar con hombres para promover acciones de equidad de género? Un ejemplo práctico: consumo de alcohol y violencia doméstica. El día que el trabajador local cobra, se embriaga y es la mujer la que recibe golpes. ¿Cuán relevante es trabajar internamente con los trabajadores locales varones? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es fundamental, es fundamental trabajar con los varones, digamos, porque ellos son digamos, la parte activa en el tema del problema de violencia, ¿no? En estos estudios cuantitativos que hemos hecho analizando las encuestas nacionales de demografía y salud, las ENDES, ¿no? Que son encuestas nacionales que se aplican en Perú y en varias partes de América Latina, que tienen un protocolo de preguntas enfocadas en cuantificar la violencia hacia las mujeres, ya sea física, psicológica, etcétera, en diferentes niveles. Como son encuestas que también nos proporcionan una cantidad muy importante de variables sociodemográficas, es muy interesante analizarlas. Y en estos estudios lo que encontramos es que sí hay variables como las que yo mencioné, como el tema de ingresos, el tema de nivel educativo, que correlacionan con violencia, pero la variable que correlaciona más, digamos, por encima de todas es el consumo de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol casi en 0.5 de coeficiente de correlación genera violencia, ¿no? Provoca violencia contra las mujeres. Pero además de estas variables, unas variables que incluyen las ENDES y que son muy interesantes son las que preguntan acerca de digamos, esta ideología que tiene la gente respecto de los roles de género, ¿no? Preguntas enfocadas en tratar de determinar qué piensan hombres y qué piensan mujeres acerca de cuál debe ser el rol de una mujer, cómo debe ser la distribución o la toma de decisiones al interior de un hogar, ¿no? Qué cosa le está permitido a un hombre o qué cosa puede exigir de una mujer. Son muchas preguntas que si uno las correlaciona con el tema de violencia, lo que va a encontrar es que si los hombres están convencidos de que las mujeres deben pedirle permiso para poder visitar a sus familiares o poder visitar a sus amigos, si los hombres consideran que la toma de decisiones el determinante es el varón, si los hombres consideran que el rol de las mujeres es realizar las actividades domésticas principalmente, etcétera,
Cuando tenemos hombres de este tipo, el nivel de violencia es mayor, ¿no? O sea, hombres que piensan de esta manera tienden, ¿no? Tienen más probabilidades, ¿no? de ejercer violencia contra sus parejas. ¿Y esto qué significa? Significa que el tema de género es un tema de mentalidad, ¿no? De qué es lo que crees tú, ¿no? Acerca de los roles de hombres y mujeres, ¿no? Y de las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Entonces, en el cambio de esta mentalidad es fundamental, por supuesto, la familia y es fundamental el colegio, pero también el trabajo como un espacio de socialización. Hace muchos años tuve la oportunidad de participar en unos talleres de familia que hacía una organización religiosa en Caraballo, que es un distrito del Cono Norte en el Perú, un distrito bastante pobre, hace muchos años. Y en estos talleres se juntaban, ¿no? Familias, ¿no? El padre y la madre, voluntariamente aquellos que querían participar, ¿no? Y se les explicaba el enfoque de género. Era muy interesante como ver al final del taller, había hombres que cuando se les preguntaba qué les pareció el taller y qué pensaban de actividades de este tipo, manifestaban su sorpresa total. Decían, jamás nadie me había hablado de esto. A mí nunca me explicaron esto. Y de alguna manera eso significó para ellos como liberarse, ¿no? de una masculinidad muy rígida que hasta ese momento habían tenido, ¿no? Fue una apertura. Por supuesto, no hay cambios totales y radicales, maravillosos, ¿no? No ocurren de manera inmediata, pero sí por lo menos puedes hacer una pequeña apertura en la mentalidad de las personas y que les lleve a cuestionarse, ¿no? Si el rol que ellos consideran que tienen o que debe tener la mujer es tal o puede ser diferente. El espacio del trabajo creo que es fundamental, ¿no? Como un espacio para resocializar a la gente, y es por eso que nosotros planteamos en este plan de manejo social que les había mencionado, la capacitación de trabajadores y capacitación de personas del área de influencia, ¿no? A través de las escuelas para padres en temas de perspectiva de género, ¿no? Yo creo que esto puede permitir, ¿no? que haya cambios importantes en la mentalidad masculina, que es la que principalmente debería cambiar más, ¿no? Digamos, porque son los agentes de la violencia. Entonces, ante tu pregunta de cuál es el sentido, la importancia, la necesidad de involucrar a hombres en esto, yo diría que es fundamental y hay que hacerlo, ¿no? Y el trabajo, el espacio laboral es un espacio muy importante, ¿no? Que permitiría realizar cambios sociales aún y cambios sociales muy importantes. Gracias. Si puedo hacer un pequeño comentario como para sumar a lo que Silvia estaba diciendo, me parece que trabajar con varones es específicamente relevante, ¿no? Especialmente relevante, sobre todo volviendo al tema del que tocábamos antes, en industrias o sectores altamente masculinizados, ¿no? Necesitamos trabajar realmente en la construcción de capacidad y en el fortalecimiento de capacidad y en que se comprendan las problemáticas alrededor de los temas de género. Y es por ahí seguramente el camino mediante el cual después vamos a poder ir desarrollando distintas políticas y mecanismos que nos ayuden a impulsar una estrategia de género. Pero sin duda hay que trabajar con el colectivo de varones. Así es, muchas gracias Victoria y Silvia por su intervención. Bueno, en el chat hemos puesto un enlace de unas guías bastante interesantes sobre herramientas de acciones y estrategias de las empresas para las empresas de petróleo, gas y minería que pueden ser de interés de nuestros participantes. Tenemos otra pregunta. La empresa puede hacer su parte para disminuir las inequidades o brechas, pero la violencia que esto puede generar se va a dar en el seno del hogar, lugar donde la empresa no va a llegar. ¿Qué ideas tienen para poder trabajar el tema en los hogares, la empresa, el Estado? Aquí, si quieren nuestras dos invitadas hacer una intervención cada una sobre esta pregunta. Sí, adelante. Bueno, gracias Elina por la pregunta.
Efectivamente, ¿no? Al interior de los hogares, bueno, las empresas pueden llegar a través de la capacitación de las personas que integran el hogar. En este caso, por ejemplo, los trabajadores, como he señalado yo, de una empresa, ¿no? Y también a través de la proyección que hace la empresa sobre la sociedad, sobre su área de influencia. En este caso, en el ejemplo que he estado comentando desde hace un momento, intervenimos a través de las escuelas para padres, ¿no? Que son un espacio magnífico, ¿no? Porque reúnen a los padres de familia, de todo un distrito o de toda una comunidad, ¿no? Tienen que hacerlo como parte del sistema educativo. Entonces, esto es un espacio que se puede aprovechar, ¿no? Para transmitir este tipo de ideas que a la larga van a representar, van a significar cambios al interior del hogar. Otra manera a través de la cual las empresas también pueden contribuir es a través de la intervención en los centros educativos también, ¿no? De manera libre, a veces los profesores son bastante accesibles a que se invitar a algunos técnicos, ¿no? De la empresa que puedan presentar algunos temas. Y este tema puede ser trabajado. También el tema de la perspectiva de género puede ser trabajada con los docentes de los colegios, de las instituciones educativas, de las áreas de influencia, ¿no? Y los docentes pues hacen ese efecto multiplicador con sus alumnos, ¿no? Con los niños y los jóvenes, ¿no? Son diferentes formas a través de las cuales se puede incidir. Y estos individuos, ¿no? Los niños, los adolescentes, las mujeres, los padres de familia, los trabajadores, integran hogares, integran familias, y a través de estas actividades es que finalmente algunas ideas nuevas, diferentes, de cambio, pueden ingresar al interior de las familias. Y quizás como para sumar un dato más, me parece que, digamos, hay investigaciones que demuestran que cuando hay efectivamente violencia doméstica en los hogares, bueno, esto es parte de lo que se denomina el business case, ¿no? De por qué abordar temas de violencia en el espacio de trabajo, pero hay investigaciones que indican que cuando hay violencia doméstica, por supuesto esto tiene impacto en la productividad del individuo que está sufriendo esa violencia, ¿no? Entonces, las investigaciones o distintos research demuestran que las personas que sufren violencia son menos productivos, tienen índices más altos de ausentismo, están cansados, tienen dificultad de concentración, y poder identificar estos temas o abordar estos temas en el ámbito de la empresa, en el ámbito interno de la empresa, es relevante y es una manera de abordar esa violencia doméstica que se sufre en casa y que quizás no necesariamente la empresa va a poder tener un impacto, o el sector privado va a poder tener un impacto directo en esa violencia, ¿no? Pero sí quizás abordar las consecuencias de esa situación. Yo quería agregar una última cosa antes de terminar, y es que me gustaría enfatizar, ¿no? Frente a los presentes en este tema de la violencia. Hemos terminado hablando de la violencia, ¿no? Contra las mujeres, pero ¿por qué lo hacemos? Realmente es un problema tremendamente relevante, ¿no? Estamos hablando de que en el Perú el 31% del total de mujeres ha sido víctima de violencia física, ni siquiera hablamos de psicológica, sino de física, en algún momento de su vida por parte de alguna de sus parejas. No estamos hablando de hombres en general, sino de sus parejas. Y ¿esto qué significa? O sea, si lo comparamos con el índice de criminalidad, por ejemplo, menos del 1% de las personas ha sido víctima de algún robo, de algún, digamos, incursión dentro de su vivienda, y menos aún ha sido víctima de algún ataque físico, homicidio, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿y por qué en nuestra sociedad es tan visible este tema, ¿no? De la inseguridad ciudadana en relación a la invisibilidad de la violencia contra las mujeres? Creo que es también parte, ¿no? De este sistema de dominación y de esta invisibilidad de la inequidad que continúa vigente, ¿no? Y que hace que un problema gravísimo de seguridad ciudadana no represente nada, ¿no? Frente a la opinión pública, ¿no? Entonces creo que esa es una situación que debe cambiar radicalmente, y estamos felices de que a través del trabajo que nosotros hacemos
mediante los grandes proyectos de inversión podamos tener algún nivel de incidencia para que esto cambie en esos espacios de socialización que hemos mencionado como la escuela y el trabajo, ¿no? Una situación que debe cambiar. Gracias. Bueno, hemos tenido una muy interesante conversación que nos limita un poco el tiempo, pero creo que todo lo que hemos mencionado es muy importante. La identificación precisa del contexto inequitativo al que nos enfrentamos, que se haga una identificación a partir de indicadores y se desagregue por género es muy importante. La vinculación de las expectativas o de todas estas perspectivas que tiene la comunidad y sus roles por género dentro de lo local, la accesibilidad con medios de transparencia, los mecanismos de quejas, donde las personas puedan llegar sin temor a una represalia, la vinculación de expertos en temas de género que puedan aportar a este diseño de las medidas y de todas las estrategias. Y por último resalto la sensibilización y la capacitación sobre el enfoque de género para los actores que se involucran en los proyectos, ¿no? Específicamente en el tema de la violencia de género es muy importante sensibilizar a todas las partes interesadas e involucradas en los proyectos sobre lo sensible que puede ser todos los temas de género y todos los efectos que puede generar y la mejor manera en cómo podrían disminuir todos estos indicadores y como reitero lo que Silvia mencionó al final, cada desarrollo de cada experiencia nos va acercando un poquito, aunque sea un gramo, para evitar esta inequidad, ¿no? Que es tan importante para nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias a ustedes por este espacio y por todo lo que nos aportaron. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Diana, Victoria, Silvia. Muchas gracias a todos los asistentes. Lo interesante de las redes sociales es que hace que haya más espacios de socialización y que este tipo de información se pueda difundir de manera masiva. Nosotros tenemos nuestros cafés sociales colgados en línea, pueden transmitirlos, compartirlos con sus contactos, con quien ustedes deseen, no solamente para que pueda llegar esta conferencia, sino las otras 8 anteriores que también tienen temas súper interesantes. Nuevamente, muchas gracias. Estén atentos porque pronto vamos a tener sorpresas para ustedes. Que les vaya muy bien. Buenas noches.